La lluvia caía con fuerza en las afueras de New Houston como balas de un cielo furioso, convirtiendo el distrito industrial en un laberinto de reflejos y sombras. Tommy Briggs acababa de terminar su turno de 12 horas en las instalaciones de reparación del transbordador orbital cuando la noche estalló en caos. Una elegante nave plateada, nada que ver con las toscas lanzaderas humanas en las que trabajaba todos los días, atravesaba la atmósfera con un grito, dejando un rastro de fuego verde y humo. No se suponía que estuviera allí. La red de defensa terrestre debería haber interceptado cualquier cosa no autorizada mucho antes de que alcanzara esta altitud. La nave abrió un camino ardiente a través de las nubes de tormenta antes de estrellarse contra el patio de carga abandonado, a 3 cuadras de donde se encontraba Tommy. El impacto sacudió el suelo, haciendo vibrar las ventanas de los pocos edificios que todavía estaban ocupados a esa hora. La mayoría de la gente habría corrido en dirección contraria. La mayoría de las personas no habían pasado 15 años como ingenieros de combate en la infantería de Marina Colonial antes de establecerse para criar a una hija sola. Tommy corrió hacia el lugar del accidente. Sus botas de trabajo salpicaban charcos que reflejaban las extrañas llamas verdes que lamían el casco de la nave alienígena. El barco era hermoso, incluso en su destrucción. Curvas donde las naves humanas tenían ángulos, un material que parecía cambiar entre sólido y líquido dependiendo de cómo lo golpeaba la luz. Pero Tommy no tuvo tiempo de admirar la ingeniería alienígena. La cabina ya se estaba llenando de humo y podía ver una figura luchando en el interior. El dosel era una especie de metal transparente que nunca había visto antes, y estaba atascado y cerrado. Tommy agarró un trozo de varilla de refuerzo del campo de escombros y lo encajó en lo que parecía una costura. El metal estaba lo suficientemente caliente como para quemarle los guantes de trabajo, pero él siguió tirando. Dentro, el piloto, si así se le podía llamar a un extraterrestre que volaba una nave, estaba perdiendo el conocimiento. A través del humo, pudo distinguir una piel verde, rasgos que eran casi humanos, pero no del todo, y ojos que contenían inteligencia incluso cuando comenzaron a cerrarse. «Quédate conmigo», gruñó Tommy, poniendo todo su peso detrás de la barra. El dosel finalmente cedió con un sonido como el de un cristal roto. Metió la mano, agarró al extraterrestre por debajo de lo que supuso que eran los brazos y lo sacó. Ella, y de alguna manera él sabía que era una ella, a pesar de las diferencias, era más pesada de lo que parecía. Su extraño traje está hecho del mismo material cambiante que el barco. Apenas habían recorrido 20 pies cuando el núcleo de energía del barco se volvió crítico. La explosión los arrojó a ambos hacia adelante, y Tommy instintivamente protegió al alienígena con su cuerpo mientras los escombros caían. Cuando el humo se disipó, se encontró mirando el rostro más inusual que jamás había visto. Su piel no era solo verde. Tenía un patrón sutil como de escamas que captaban la luz, y sus ojos, cuando se abrían, eran de un oro que parecía brillar desde adentro. «Me salvaste», susurró en un inglés perfecto, lo que debería haber sido la primera pista para Tommy de que no se trataba de un extraterrestre común y corriente. Su voz tenía una calidad musical como campanillas de viento en una suave brisa. Tommy la ayudó a sentarse rápidamente y revisó si tenía alguna lesión. «¿Puedes caminar? Tenemos que salir de aquí antes de que el sonido de las sirenas corte la lluvia». Servicios de emergencia no regulares. Estos tenían la distintiva ballena de los vehículos de defensa terrestres. Tommy sabía lo que eso significaba. Un choque extraterrestre no autorizado en territorio humano llevaría a todos los agentes del gobierno en un radio de 100 millas. Y dado el secretismo en torno a las relaciones humanas entre extraterrestres desde el primer contacto hace 5 años, quienquiera que fuese, era muy importante o estaba en graves problemas. Quizás ambos. «Puedo manejarlo», dijo ella, poniéndose de pie con dificultad. Ella era alta, unos 15 cm más alta que Tommy. Y a pesar de haber sobrevivido a un accidente que debería haberla matado, se comportaba con una dignidad que le hacía pensar en la realeza. «Bien. Entonces debes irte ahora». Tommy señaló hacia el laberinto de almacenes al este.
3 cuadras por allá y luego hacia el norte. Llegarás a la estación MAGV. Se automatiza después de la medianoche. Sin seguridad. No hay cámaras que funcionen. Tome el primer tren a cualquier lugar. Ella lo miró fijamente. Esos ojos dorados parecían mirar a través de él. No vendrás conmigo, señora. Tengo una hija de 7 años durmiendo en casa que necesita que su padre no sea arrestado por albergar a un inmigrante ilegal. Sin ofender. Pareces agradable y todo, pero hice mi buena acción. Ahora vete. Pero ni siquiera te conozco y mantengámoslo así. Tommy ya estaba retrocediendo, quitándose los guantes quemados y guardándolos en su bolsillo. Revisarán el lugar del accidente y harán análisis de ADN en todo. El mío ya está en el sistema desde mis días de servicio, así que sabrán que estuve aquí. Pero si te has ido, solo soy un ciudadano preocupado que investigó un accidente y no encontró nada. Vete ahora. Ella dudó un momento más y luego asintió. No olvidaré esto. Espero que sí, gritó Tommy, mientras corría hacia su destartalada camioneta voladora. Tenía quizás 5 minutos para llegar a casa, ducharse y destruir esa ropa antes de que Terran Defense comenzara a tocar puertas. Mientras se alejaba, la vio fugazmente en el espejo. Una figura alta y verde que desaparecía entre las sombras entre los edificios, moviéndose con una gracia que la hacía parecer como si estuviera flotando en lugar de corriendo. Él negó con la cabeza y se concentró en la carretera. Había realizado suficientes actos heroicos para toda una vida en la marina. Ahora solo quería arreglar transbordadores, criar a su hija y mantenerse alejado de los problemas. Ojalá el universo fuera así de simple. 3 días después, Tommy estaba debajo de una lanzadera, cubierto de líquido hidráulico y maldiciendo un acoplamiento particularmente rebelde cuando su coworker se asomó la cabeza debajo del chasis. Oye, Briggs, ¿viste las noticias? Estoy trabajando, a diferencia de algunas personas. No, hombre. En serio, ¿recuerdas aquella explosión de hace unas noches? ¿El del patio de carga? Tommy mantuvo sus ojos en el acoplamiento. ¿Y qué pasa con eso? Terran Defense dice que fue un meteorito. Pero escucha esto. Mi primo trabaja en el despacho de servicios de emergencia. Dice que tuvieron toda la zona bloqueada durante 2 días. Contención militar. Eso no se hace con una roca espacial. Quizás era radiactivo. Sugirió Tommy, y finalmente logró aflojar el acoplamiento. Sí, tal vez. La voz de ese se redujo a un susurro. O tal vez fue uno de ellos. Ya sabes, los verdenianos. La mano de Tommy resbaló y la llave inglesa golpeó contra el marco de la lanzadera. Verdenianos. Así llamaban a los extraterrestres de piel verde del Imperio Verdeniano, la vasta civilización estelar con la que la humanidad se había topado hacía 5 años. Las relaciones eran tensas, no exactamente hostiles, pero definitivamente no amistosas. Los humanos eran los nuevos en el bloque galáctico, y los verdanianos habían dejado en claro que consideraban que la Tierra apenas estaba civilizada. Estás viendo demasiados vídeos conspirativos, dijo Tommy mientras salía de debajo del transbordador. Tal vez. Pero si era un barco de Verdania y se estrelló aquí, eso es un acto de guerra, hombre. ¿qué? A menos que quien estuviera allí no se suponía que estuviera aquí. ¿Y si fuese un desertor o un espía? Tommy agarró un trapo y comenzó a limpiarse las manos. O tal vez fue solo un meteorito como dice Terran Defense. Vamos, tenemos 3 lanzaderas más que atender antes de que termine el turno. Pero incluso mientras trataba de concentrarse en el trabajo, Tommy no podía sacarse de la cabeza el recuerdo de esos ojos dorados, ni la forma en que ella se movía bajo la lluvia como si hubiera nacido para ello. Fuera lo que fuese, una espía, una desertora o algo completamente distinto, esperaba que hubiese llegado a salvo. Y lo más importante, esperaba que ella se mantuviera lejos de él y de su hija. Resultó que el universo tenía otros planes. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Tommy volvió a su rutina. Trabajar, recoger a Rousi de la escuela,
ayudar con la tarea, preparar la cena, leer cuentos antes de dormir, desplomarse en la cama, repetir. Era una vida sencilla. Pero después de años de despliegues de combate y de perder a su esposa por la plaga que azotó las colonias hacía 3 años, lo simple era todo lo que quería. Rousi fue lo mejor de su vida. Un pequeño paquete de energía con el cabello rojo de su madre y la terquedad de Tommy. A los 7 años ya desarmaba y rearmaba sus juguetes, para gran orgullo y frustración ocasional de Tommy cuando no podía volver a armarlos. «Papá», dijo una noche durante la cena. «Pastel de carne sintetizado porque la carne real era demasiado cara para el salario de un mecánico». La señora Patterson dice que los banianos tienen reinas en lugar de presidentes, como las abejas. Emperadores y emperatrices. En realidad, Tommy corrigió y luego se dio cuenta. ¿Cómo lo sabía? Debía haberlo recogido de las noticias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una abeja reina nace para gobernar. Ella no tiene elección. Una emperatriz. Supongo que se lo gana de alguna manera o lo hereda. Realmente no sé cómo funciona la política extraterrestre. Cariño. Creo que sería genial conocer a un extraterrestre, dijo Rousi, moviendo sus verduras en su plato. El padre de Sammy dice que son peligrosos, pero creo que probablemente sean simplemente diferentes. Al igual que la gente solía pensar que las personas de otros países eran aterradoras hasta que las conocían. Tommy sonrió. Su hija la filósofa. Esa es una manera bastante inteligente de verlo, muchacho. Pero hasta que los humanos y los verdanianos descubran cómo ser amigos, probablemente sea mejor mantener la distancia. ¿Pero qué pasa si uno necesita ayuda? ¿No estaría mal no ayudarlos solo porque son diferentes? La pregunta le tocó más de cerca de lo que Rousi podía imaginar. A veces, cariño, lo correcto y lo seguro no son lo mismo. Cuando tienes personas a quienes amas y quieres proteger, también debes pensar en lo que es mejor para ellas. Eso suena complicado. Come tus verduras más tarde esa noche. Después de que Rousi se durmiera, Tommy se paró en el pequeño balcón de su apartamento, mirando el nuevo horizonte de Houston. La ciudad nunca dormía. Sus torres se extienden hacia las estrellas como dedos tratando de agarrar algo que está fuera de su alcance. En algún lugar entre esas estrellas estaba el imperio verdeniano con sus 12 sistemas y 300.000 millones de almas. Y en algún lugar de esta ciudad, tal vez había algún verdeno que no pertenecía allí. Estaba a punto de entrar cuando un movimiento en el estacionamiento de abajo llamó su atención. Una figura con un abrigo largo estaba parada al lado de su camión volador, aparentemente examinándolo. Los instintos militares de Tommy entraron en acción. Agarró la pistola de plasma que guardaba bajo llave en su habitación. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Y se dirigió hacia las escaleras. Cuando llegó al estacionamiento, la figura había desaparecido. Pero había algo en su parabrisas. No era un billete ni un anuncio, sino un pequeño dispositivo del tamaño de una carta de juego hecho del mismo metal cambiante que había visto en la nave estrellada. Lo recogió con cuidado y de inmediato proyectó un holograma. Era ella, la mujer alienígena a quien había salvado. Incluso en su forma holográfica en miniatura, era sorprendente. Sé que dijiste que lo olvidara, comenzó la grabación, pero me temo que eso es imposible. Mi nombre es bueno. La traducción más cercana sería Sarapina. Y aunque no lo sepas, has salvado a alguien muy importante. Necesito hablar contigo. Mañana, a las 8:30 de la noche, hay un almacén en el 47 Industrial Boulevard. Estará vacío. Por favor, venga, y por favor, venga solo. El holograma se apagó y el dispositivo se convirtió en polvo en la mano de Tommy. Se quedó allí un largo rato, mirando el polvo metálico que se llevaba el viento. Su instinto le decía que lo ignorara, que fingiera que nunca había recibido el mensaje. Tenía que pensar en Rousi. No podía permitirse involucrarse en política alienígena o lo que fuera aquello. Pero también recordaba la desesperación en sus ojos cuando la sacó de aquella nave en llamas.
y a su pesar, sentía curiosidad. ¿Quién era ella? ¿Por qué se había estrellado? ¿Y por qué necesitaba verlo? Tommy volvió a mirar su apartamento, donde su hija dormía plácidamente. Entonces tomó una decisión de la que probablemente se arrepentiría. Mañana por la noche iría al almacén solo para escucharla. Luego se marcharía para siempre. Al menos ese era el plan. La noche siguiente, Tommy hizo arreglos para que la señora Patterson, de la casa de al lado, cuidara de Rosie. Le dijo que tenía que cubrir un turno de emergencia en el trabajo. Odiaba mentir, pero la verdad habría sido peor. Condujo hasta el distrito de almacenes, estacionó su camioneta a 3 cuadras y caminó el resto del trayecto. Los viejos hábitos de sus días como marine volvieron a aparecer al acercarse al edificio. Revisaba ángulos, observaba salidas, buscaba algo fuera de lugar. El almacén estaba oscuro, salvo por un tenue resplandor verde que provenía del interior. Tommy mantuvo la mano cerca de la pistola de plasma oculta bajo su chaqueta mientras entraba por una puerta lateral que había quedado convenientemente abierta. Ella estaba allí, de pie en el centro del espacio vacío. Pero no estaba sola. Otros 2 verdanianos la flanqueaban, ambos hombres a juzgar por su aspecto, con lo que parecían ser uniformes militares. Eran más bajos que ella, pero más anchos, con la piel de un verde más oscuro y rostros que parecían haber visto bastantes peleas. «Has venido», dijo Sarapina, con genuina sorpresa en su voz. «Sí, bueno, la curiosidad mató al gato». Tommy se quedó cerca de la puerta, listo para salir corriendo si era necesario. «Pero me quedan 8 vidas. Habla rápido. ¿Quién eres y qué quieres?» Dio un paso adelante, y los 2 guardias se tensaron. Ella levantó una mano para calmarlos. «Soy Sarapina Valara, 7ª emperatriz de la 2ª dinastía veniana, guardiana del trono de cristal y guardiana de los 12 sistemas». Tommy parpadeó. «¿Cómo dices?» «En tus términos, gobierno aproximadamente 1/3 del espacio civilizado conocido. Y te estrellaste en mi patio trasero porque...» Su expresión se ensombreció, «porque alguien de mi propia corte intentó matarme. Mi nave fue saboteada durante lo que se suponía que era una misión diplomática secreta a la Tierra. La reunión estaba destinada a aliviar las tensiones entre nuestros pueblos, tal vez incluso establecer un acuerdo comercial. Alguien no quería que eso sucediera. Bueno, entonces eres la realeza alienígena con enemigos. Aún no explica por qué me necesitas». «Porque señor Briggs». «Sí, ahora sé tu nombre. Eres el único humano que sabe que sobreviví. Y lo más importante, eres el único en quien puedo confiar». Tommy se rió, pero no había humor en eso. «Señora, lo siento. Tu emperatriz o lo que sea. No me conoces. Por lo que sabes, podría venderte a la defensa terrestre por una buena paga. Pero no lo harás». Se acercó, y Tommy pudo ver que ahora llevaba ropa humana, vaqueros y un suéter que no le sentaba bien a su alta figura. Debería haber parecido ridículo, pero de alguna manera lo logró. «He tenido 2 semanas para investigarte, Thomas Briggs. Marine condecorado, baja honorable tras la batalla de la colonia Titán. Mi esposa murió en la plaga. Criando a una hija solo con un salario de mecánico cuando fácilmente podrías aceptar un trabajo de contratista militar por el triple. Ayudas a la gente incluso cuando te cuesta. Para». La voz de Tommy era dura. «No puedes hablar de mi familia. Lo siento, pero necesito que lo entiendas. El intento de asesinato contra mí no se trataba solo de detener un acuerdo comercial. Hay fuerzas en ambos gobiernos que quieren la guerra. Creen que el conflicto es inevitable, así que lo quieren en sus términos. Si muero aquí en la Tierra, les da la excusa que necesitan. Así que, vete a casa. Tienes guardias. Claramente tienes recursos. Vete, en una nave y regresar a tu trono de cristal». «No puedo. El sabotaje hizo más que estrellar mi nave. Me infectó con un arma de arco, un virus de acción lenta diseñado específicamente para la fisiología verdeniana.
Quizás me queden 3 semanas antes de que me mate. La cura existe, pero solo en un lugar. Un centro de investigación en la zona de exclusión antártica. Tommy sabía de la ZAE. Tras el primer contacto, se la designó como territorio neutral para la cooperación científica entre humanos y extraterrestres. En la práctica, era donde ambas partes realizaban investigaciones que no querían que la otra supiera. ¿Quieres que te ayude a entrar en un centro de investigación de máxima seguridad? No. Quiero que me ayudes a llegar legalmente. La directora del centro, la doctora Sarah Ulbrook, simpatiza con los esfuerzos de paz. Me ayudará si puedo contactarla, pero no puedo confiar en mi propia gente. El asesino podría ser cualquiera. Y no puedo confiar en las autoridades humanas. Me usarían como moneda de cambio. Necesito a alguien fuera del sistema. Alguien con entrenamiento militar, habilidades mecánicas, y lo más importante, alguien con una razón para. Quieren la paz. ¿Y qué razón es esa? Sarapina miró algo en su muñeca. Una especie de dispositivo extraterrestre. Tu hija, Rosie. En 15 años, cuando la guerra que planean estos tontos llegue a su punto álgido, tendrá 22. La edad ideal para reclutar a los marines coloniales, igual que su padre. Tommy llevó la mano a su pistola. Te dije que no lo hicieras. No la estoy amenazando, dijo Sarapina rápidamente. Intento evitar que en el futuro tenga que luchar en una guerra que podría destruir a ambas especies. Ayúdame a vivir. Ayúdame a regresar a mi trono y podré detener esto. Puedo garantizar que la humanidad y el imperio verdeniano encuentren la paz. Tu hija puede crecer en un universo donde los humanos y los extraterrestres comercian, viajan y aprenden unos de otros. No uno en el que se maten entre sí por recursos y miedo. El almacén quedó en silencio, salvo por el zumbido del tráfico distante. Tommy se quedó allí, dividido entre alejarse y dar un paso hacia algo que podría cambiarlo todo. Pensó en Rosie, en el futuro que ella merecía y el que podría tener. ¿Qué exactamente necesitas que haga? Llévanos a la Antártida. Mis guardias, Krix y Horvath, son leales, pero no entienden la cultura humana ni la tecnología humana. Necesito a alguien que pueda navegar por tu mundo, que pueda arreglar las cosas cuando se rompen, que pueda pensar como un soldado y como un civil. Y a cambio, además de evitar una guerra interestelar, puedo ofrecerles algo más inmediato. La tecnología médica veniana que podría haber salvado a su esposa de la plaga. Hemos tenido la cura para enfermedades similares durante siglos. Si sobrevivo, me aseguraré de que la humanidad lo reciba. No más colonias que pierdan miles de personas por enfermedades prevenibles. Y eso golpeó a Tommy como un puñetazo en el estómago. Angela había muerto lentamente, dolorosamente, mientras él sostenía su mano y le decía que todo estaría bien si hubiera habido una cura. ¿Cómo puedo saber que estás diciendo la verdad sobre todo esto? Sarapina le hizo un gesto a uno de sus guardias, quien sacó un pequeño dispositivo. Cuando se activó, mostró una pantalla holográfica de lo que claramente eran datos médicos, aunque Tommy no podía leer la escritura alienígena. Este es mi escaneo médico de ayer. Puedes ver la progresión viral aquí y aquí. Señaló áreas que palpitaban con un rojo intenso. Me estoy muriendo, señor Briggs. No tengo motivos para mentir. Tommy se pasó una mano por el cabello, un hábito que tenía cuando estaba estresado. Incluso si quisiera ayudar, ¿cómo llegaríamos a la Antártida? Es espacio aéreo restringido. Cada transporte está monitoreado. Tengo un plan para eso. Pero primero, necesito saber. ¿Nos ayudarás? Antes de que Tommy pudiera responder, su teléfono vibró. Lo sacó, vio que era la señora Patterson y se le heló la sangre. Ella nunca llamaba a menos que algo estuviera mal con Rosie. Necesito tomar esto, dijo, alejándose. Hola, Tommy. Querida, no quiero alarmarte, pero hay algunos hombres aquí preguntando por ti. Dicen que son de Defensa Terran. Querían saber dónde estabas. El entrenamiento militar de Tommy entró en acción.
¿Les dijiste algo? Por supuesto que no. Les dijiste que estabas en el trabajo, como dijiste. Pero Tommy, parecían muy serios. ¿Está todo bien? Todo está bien. Cierra la puerta y no dejes entrar a nadie. Estaré allí en 20 minutos. Colgó y se volvió hacia Sarapina. Tenemos un problema. Terran Defense está en mi apartamento. Los dos guardias se pusieron inmediatamente en alerta y sus manos se dirigieron a armas que Tommy no podía ver, pero asumió que estaban allí. La expresión de Sarapina era sombría. Nos han encontrado. No, me encontraron. Hay una diferencia. Mira, necesito llegar a mi hija. Después de eso, hablaremos de la Antártida. Pero en ese momento, una explosión sacudió el almacén, haciendo estallar las puertas principales. A través del humo aparecieron figuras con equipo táctico completo y armas en alto, no la defensa habitual de los Terran. Se trataba de operaciones especiales, de esas que oficialmente no existían. Nadie se mueva. La voz del agente principal estaba distorsionada mecánicamente a través de su casco. Ciudadanos de Verden, están bajo arresto por entrada ilegal al espacio terrestre. Humano en el suelo ahora. La mente de Tommy corría. Estos no estaban allí para arrestar a nadie. Las armas que llevaban eran de tipo militar. El tipo que usabas cuando no planeabas tomar prisioneros. Alguien había decidido que la emperatriz y cualquiera que supiera de ella debían desaparecer. Kriegs, Horvath, posiciones defensivas, pero no disparen a menos que yo lo ordene, dijo Sarapina con una voz que denotaba absoluta autoridad a pesar de la situación. Entonces, a Tommy, tu hija te llevará hasta ella. ¿Cómo exactamente? Le agarró la mano, y de repente Tommy sintió un hormigueo que le recorrió el brazo. El mundo pareció ralentizarse por un instante, los colores se volvieron más vívidos, los sonidos más nítidos. ¿Qué acabas de hacer? Mejora temporal. Tus reflejos ahora funcionan a la velocidad verdeniana. Intenta no pensar demasiado en ello. Los guardias cubren el fuego ahora. Los dos guardias verdenianos levantaron las manos y Tommy vio que llevaban una especie de guanteletes que proyectaban escudos de energía. Las balas rebotaron en las barreras mientras Sarapina tiraba de Tommy hacia una salida lateral que ni siquiera había notado. Salieron disparados en la noche, y Tommy notó que su cuerpo se movía más rápido que nunca. Cada paso cubría el doble de la distancia que debería. Cada pensamiento se procesaba en la mitad de tiempo. Era emocionante y aterrador. Mis camiones por aquí, dijo, sorprendido de que su voz sonaba normal a pesar de que todo ocurría a cámara lenta a su alrededor. Llegaron al vehículo justo cuando más equipos tácticos llegaban a la zona. Las manos de Tommy volaron sobre los controles, arrancando el motor y despegando antes de que su mente consciente procesara los movimientos. Nos rastrearán, dijo Sarapina, sacando algo de su bolsillo. Parecía una semilla metálica. La presionó contra el tablero de la camioneta y creció al instante, extendiéndose como metal líquido por los sistemas del vehículo. Verdenian Scramble. Su vehículo ahora es invisible a la vigilancia electrónica. Genial. Mi camioneta ha sido alienada. Eso es perfecto. A pesar de todo, Sarapina sonrió. Lo estás manejando notablemente bien para alguien que acaba de entrar en un tiroteo con la realeza alienígena. Señora, una vez detuve a todo un escuadrón rebelde marciano con solo un mecha dañado y un lenguaje áspero. Esto es solo martes. Volaron por la ciudad. Los reflejos mejorados de Tommy le permitían navegar por el tráfico a velocidades que deberían haber sido suicidas. Detrás de ellos, podía ver las luces de los vehículos de persecución, pero se estaban quedando atrás, incapaces de rastrear. Firma desordenada. ¿Por qué, mi hija? Preguntó Tommy al acercarse a su apartamento. ¿Por qué fueron allí? Probablemente para usarla como palanca. Alguien sabe que me ayudaste, y no les importa usar a una niña para provocarnos. Genial. Tommy apretó los controles con más fuerza. Si la han lastimado, no lo harán.
Todavía no. La necesitan viva para controlarte. Pero debemos ser astutos. Aterrizaron en el tejado del edificio contiguo al apartamento de Tommy. Desde allí, pudieron ver vehículos de defensa terrestres rodeando el complejo, pero ningún movimiento en el interior. Six y Horvath crearán una distracción. Sarapina dijo, tú y yo entraremos por el balcón de tu apartamento. No pasas desapercibida, señaló Tommy. Un alienígena verde de 2 metros de altura suele llamar la atención. Tocó un dispositivo en su muñeca y su apariencia brilló. De repente, parecía humana, más baja, de piel pálida y cabello castaño. No era perfecto. Si te fijabas bien, podías ver la ilusión oscilando en los bordes, pero en la oscuridad, serviría. Disfraz holográfico. No resistirá una inspección minuciosa, pero debería permitirnos entrar. Tommy asintió, mientras su mente ya repasaba escenarios tácticos. Tus chicos atacan el frente. Los alejamos. Entramos en silencio, recogemos a Rousi y a la señora Patterson, y luego salimos por los túneles de mantenimiento del sótano. Hice un mapa completo de ellos cuando nos mudamos. Viejas costumbres. Y luego corremos y me cuentas todo sobre esta instalación antártica y cómo vamos a llegar allí sin iniciar una guerra. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. Krix e Ivac crearon su distracción, algo que incluía mucha luz verde y lo que sonaba como un trueno, atrayendo a la mayoría de los fuerzas de defensa terrestres al frente del edificio. Tommy y Sarapina descendieron del tejado. Sus reflejos mejorados hicieron que el peligroso descenso pareciera un paseo tranquilo. Entraron por la puerta del balcón y encontraron a la señora Patterson sentada en el sofá con Rousi, ambas rodeadas por 3 agentes de defensa terrestres. El agente principal se había quitado el casco, revelando un rostro lleno de cicatrices y una mirada fría. Señor Briggs, lo estábamos esperando. Su mirada se dirigió a Sarapina, e incluso con su disfraz, algo en su expresión sugería que sabía exactamente quién era. Y trajo a una amiga. ¡Qué bien! Suéltelos, dijo Tommy, moviendo lentamente la mano hacia su arma oculta. No tienen nada que ver con esto. Al contrario, su hija sí lo tiene todo que ver. Verá, sabemos que ayudó a una presencia alienígena no autorizada a escapar del lugar de un accidente. Eso lo convierte en un traidor a su especie, Briggs. Y los traidores, bueno, sus familias sufren las consecuencias. Los ojos de Rosie estaban abiertos de par en par por el miedo, pero también con esa determinación obstinada que había heredado de sus padres. Papá, está bien, cariño. Todo va a estar bien. El agente se rió. No, de verdad que no. Vendrán con nosotros, los dos. Diseccionarán al extraterrestre para comprender mejor la biología veniana. Los interrogarán, luego desaparecerán, y su hija será acogida. Supongo que después de un largo interrogatorio, por supuesto, no fue lo correcto. Tommy había estado intentando encontrar una solución pacífica, pero amenazar a Rousi se pasó de la raya. La mejora que Sarapina le había dado seguía activa, y en un instante, se movió. Su pistola de plasma estaba desenfundada y disparando antes de que los agentes pudieran reaccionar. Disparos aturdidores que derribaron a 2 de ellos al instante. El tercero logró levantar su arma, pero Sarapina estaba allí. Su disfraz falló al moverse con una velocidad inhumana, desarmándolo con un giro que lo envió al suelo. Papá. Rousi corrió hacia él y él la levantó con un brazo, manteniendo su arma apuntando a la puerta con el otro. Señora Patterson, tenemos que irnos ya. La anciana miraba fijamente a Sarapina, cuyo disfraz había fracasado por completo, revelando su verdadera forma. Vaya, eres una de ellos. Sí, dijo Sarapina simplemente, y no quiero hacerte daño. Pero debemos irnos de inmediato. Para su crédito, la señora Patterson simplemente asintió y se levantó. Siempre supe que estabas involucrado en algo interesante, Tommy. 40 años casado con una espía te hacen eso a los instintos.
¿Tu esposo era un espía?, preguntó Tommy mientras se dirigían a la puerta. La CIA, querido, muy discreto. Le habría encantado esto. Llegaron a los túneles de mantenimiento justo cuando más agentes inundaban el edificio. Tommy los guió por el laberinto de tuberías y pasillos de servicio, con Rousey aferrada a su cuello. La señora Patterson mantenía el ritmo sorprendentemente bien para tener 70 años y Sarapina teniendo que agacharse constantemente para no golpearse la cabeza. Salieron a 6 cuadras de allí, en una estación de metro abandonada, parte de la antigua red que había sido reemplazada por trenes magnéticos. Tommy sentó a Rousey y revisó su teléfono. 17 llamadas perdidas del trabajo, 23 de números desconocidos y una alerta de emergencia que lo etiquetaba como persona de interés en posibles actividades terroristas. Bueno, oficialmente soy un hombre buscado, dijo. Papá, ¿por qué nos persiguen esos hombres?, preguntó Rousey con voz baja pero firme. Tommy se arrodilló a su altura. ¿Recuerdas lo que hablamos de ayudar a la gente incluso cuando es peligroso? Ella asintió. Bueno, ayudé a alguien y ahora hay gente mala que está enfadada por ello. Rousey miró a Sarapina, observándola con la curiosidad intrépida que solo poseen los niños. Eres la extraterrestre a la que papá ayudó, ¿verdad?, dijo Sarapina, también arrodillada a pesar de su extraña estatura. Y te estoy muy agradecida. Tu padre es un hombre valiente. ¿De verdad eres una emperatriz? Lo soy. Genial. Rousey se giró hacia Tommy. Vamos a ayudarla, ¿verdad? Eso es lo que hacen los héroes. Tommy miró a su hija, esa personita que, de alguna manera, hacía que las decisiones morales complejas parecieran simples. Luego miró a la señora Patterson, que lo observaba todo con ojos penetrantes que no se perdían nada. Señora Patterson, necesito pedirte un gran favor. ¿Puedes llevar a Rousey a un lugar seguro? A tu hermana en Austin, tal vez. De ninguna manera, dijo la mujer mayor. Con firmeza. Si crees que me estoy perdiendo la aventura de mi vida, estás más loco que mi Harold. Además, necesitarás a alguien que cuide al pequeño mientras estás fuera salvando el universo o lo que sea que estés planeando. Esto es peligroso, jovencito. Me han apuntado con una pistola agentes rusos, me han envenenado operativos norcoreanos y una vez tuve que desactivar una bomba con solo una horquilla y chicle. Creo que puedo soportar un viaje por carretera con extraterrestres. Sarapina emitió un sonido que podría haber sido una risa. Me cae bien. Genial. Todos se han vuelto locos. Tommy volvió a pasarse la mano por el pelo. Vale. De acuerdo. Pero necesitamos transporte que no se pueda rastrear, suministros y una forma de llegar a la Antártida sin que nos derriben nuestros propios militares o sin provocar un incidente interestelar. Puede que tenga una solución para eso, dijo Sarapina. Volvió a tocar su dispositivo de muñeca y habló en su propio idioma. Un momento después, Crix y Jorvac se materializaron en la estación. Literalmente se materializaron como si surgió de la nada. Emperatriz, dijo Crick en un inglés con marcado acento. Hemos evadido la captura. Las fuerzas humanas están confundidas y buscan en la dirección equivocada. Bien. Contacte al capitán Teren en el buque diplomático. Dígale que necesitamos una extracción de emergencia porque contó 5 seres y dígale que traiga un botiquín médico. El virus está progresando más rápido de lo esperado. Tommy notó que ella se veía más pálida o lo que fuera el equivalente para alguien de piel verde. Había un ligero temblor en sus manos que intentaba ocultar. ¿Cuánto tiempo tienes realmente?, preguntó en voz baja. Quizás 10 días, quizás menos. Entonces no tenemos tiempo para planes elaborados. Vamos directo a la Antártida. Sin paradas. El ejército humano. Conozco a alguien que podría ayudar. Quizás si no me dispara en el lugar. Tommy sacó su teléfono y revisó sus contactos hasta que encontró un número al que no había llamado en 3 años. Coronel Marcus Webb, retirado. Mi antiguo comandante. Actualmente trabaja en el sector privado,
a cargo de la seguridad de una de las corporaciones que tiene instalaciones cerca de la CEA. Si alguien puede acercarnos sin canales oficiales, es él. ¿Puedes confiar en él? Me salvó la vida 4 veces. Le salvé los 6. Si eso no genera confianza, nada lo hará. Tommy hizo la llamada, alejándose unos pasos para tener privacidad. La conversación fue breve, tensa e incluyó muchas blasfemias creativas por parte de Webb. Pero cuando Tommy terminó la llamada, tenía una leve sonrisa. Él ayudará, pero quiere reunirse primero esta noche. Hay un antiguo bar marinero en el sector 7 llamado Murphy's Lab. Estará allí en 1 hora. Podría ser una trampa, dijo Horvath. Podría ser, pero la Webb no es ese tipo. Si hubiera querido entregarme ya lo habría hecho. Además, nos hemos quedado sin opciones. Se abrieron paso a través de la ciudad utilizando túneles de mantenimiento y callejones. Un grupo extraño si alguna vez hubo uno. Se busca mecánico. Su hija de 7 años. Una mujer mayor que estaba demasiado tranquila respecto a todo. Una emperatriz extraterrestre que intenta evitar una guerra. Y 2 guardias alienígenas que parecían querer dispararle a algo. La ley de Murphy era exactamente lo que se esperaba de un bar marino. Oscuro, sucio y decorado con recuerdos militares de guerras que la mayoría de la gente había olvidado. A esa hora, estaba casi vacío, salvo unos pocos veteranos bebiendo cerveza y recordando cosas. Webb estaba en la cabina del fondo, luciendo exactamente igual que hacía 3 años, con el pelo cortado al rape, la cara como cuero desgastado y unos ojos que habían visto demasiado, pero que seguían mirando de todos modos. Tenía una cerveza frente a él y un rifle de plasma apoyado contra la cabina. Briggs, dijo mientras se acercaban. Te ves fatal. Siéntase peor, coronel. Necesitamos hablar. La mirada de Webb recorrió al grupo, deteniéndose en Sarapina a pesar de su renovado disfraz holográfico. Eso no es humano. Muy observadora, dijo Sarapina, quitándose el disfraz. Lo soy. Sé quién eres, interrumpió Webb. Todos los oficiales militares por encima de cierto rango recibieron una sesión informativa con tu foto. Emperatriz Sarapina Baltara, se supone que estás muerta. Los informes sobre mi muerte fueron inventados. Alguien me quiere muerto y quiere culpar a la humanidad por ello. Webb tomó un largo trago de su cerveza. Y Tommy aquí se metió en esto. Como la saqué de un barco naufragado, dijo Tommy. Lugar equivocado, momento correcto, o lugar correcto, momento equivocado. Depende de tu perspectiva. Y la niña, mi hija, la señora es nuestra vecina. Los 2 chicos verdes son guardaespaldas, supongo. Webb los miró a cada uno de ellos por turno y luego suspiró. Siempre tuviste talento para intervenir, Briggs. Está bien, hablemos. Tienes 5 minutos para convencerme de no llamar para informar esto. Sarapina habló primero, exponiendo todo. El intento de asesinato, el virus, el complot para iniciar una guerra, la cura en la Antártida. Ella era convincente. Tommy tuvo que reconocerle eso. Cuando terminó, Webb ya iba por su tercera cerveza y parecía pensativo. ¿Sabes lo que preguntas?, dijo finalmente. Si te ayudo y esto sale mal, no solo se arriesga mi carrera. Se arriesgan potencialmente millones de vidas. Y si no la ayudas y ella muere, definitivamente se perderán miles de millones de vidas, replicó Tommy. Vamos, Marcus. Sabes que los contratistas de defensa ansían una guerra. Más conflicto significa más ganancias. La paz no vende armas. Pero la guerra con un imperio que abarca 12 sistemas es un suicidio. Por eso algunos la desean. Sarapina dijo, hay quienes entre mi gente creen que la humanidad es una amenaza que debe ser eliminada antes de que se vuelvan más fuertes. Y hay quienes entre vuestra gente preferirían morir luchando antes que vivir en un universo donde la humanidad no sea la especie dominante. Juntas, estas facciones nos están empujando hacia la aniquilación mutua. Webb guardó silencio un largo rato.
Luego miró a Rousi, quien había permanecido notablemente callada durante todo esto, coloreando un cuaderno que la señora Patterson había sacado de su bolso. «¿Cómo te llamas, niña?» «Rousi Briggs», dijo sin levantar la vista. «Tengo 7 años y 3/4. ¿Y qué opinas de todo esto?» Rousi dejó el crayón y lo miró con una expresión demasiado seria para su edad. «Creo que los adultos complican demasiado las cosas. La señora está enferma y necesita medicina. Papá ayuda a las personas que están enfermas. Esto es lo que hace la gente buena». Webb realmente sonrió. De la boca de los niños. Se puso de pie y agarró su rifle. «Está bien, Briggs. Te ayudaré, pero lo haremos a mi manera. Tengo un transporte que puede llevarnos a la Antártida. Pero sale en 6 horas desde un campo privado fuera de la ciudad. Extrañamos esa ventana. Hemos terminado». «¿Qué tipo de transporte?», Tommy preguntó. «Transportador de carga furtivo experimental. Prototipo corporativo. Completamente fuera de la red. Invisible al escaneo militar. Lo utilizamos para mover materiales sensibles entre instalaciones. Y puedes simplemente tomarlo. Soy jefe de seguridad. Puedo hacer lo que considere necesario para proteger los activos corporativos. Y para mí prevenir una guerra interestelar es como proteger activos». Salieron del bar por separado para no llamar la atención. Webb se adelantaría a preparar el transporte mientras el grupo de Tommy se dirigía al aeródromo. Pero mientras caminaban por las calles oscuras, Sarapina tropezó. Tommy la atrapó antes de que se cayera y se sorprendió de lo caliente que se sentía su piel. «El virus». Ella jadeó. «Se está acelerando». «¿Cuánto tiempo?» «Quizás 5 días, quizás menos». Tommy miró a su hija, a la señora Patterson, a los 2 guardias alienígenas que parecían cada vez más preocupados. Había empezado esto para salvar su vida normal, para proteger a su hija de complicaciones. Ahora estaba más involucrado que nunca y no había vuelta atrás. «Entonces nos movemos rápido», dijo, levantando el brazo de Sarapina sobre su hombro para sostenerla. «Rousi, quédate cerca de la señora Patterson. Crix, Horvath, vigilen a los 6. Tenemos una nave que alcanzar y un universo que salvar». «Papá», dijo Rousi tomando su mano libre. «Mamá estaría orgullosa de ti». Tommy sintió que se le cerraba la garganta. «¿Qué te hace decir eso, cariño?» «Porque estás haciendo lo difícil, aunque de miedo». Ella siempre decía que eso es realmente el coraje. Mientras avanzaban por la ciudad hacia un futuro incierto, Tommy se dio cuenta de que su hija de 7 años entendía algo que a él le había llevado años aprender. A veces el universo no te da la opción de elegir entre lo seguro y lo correcto. A veces simplemente hay que recoger los pedazos y hacer lo que hay que hacer, incluso si eso significa que tu vida sencilla se vuelve todo menos sencilla. El transporte estaba esperando en el campo privado como se había prometido. Una cosa negra y elegante que parecía una mezcla entre un avión tradicional y algo sacado de una película de ciencia ficción. Webb estaba en la cabina realizando controles previos al vuelo cuando llegaron. «Entra y abrochate el cinturón», gritó. «Tenemos un margen de maniobra muy estrecho para sortear la cobertura satelital». El interior era pura actividad. La bodega de carga se adaptó a los asientos básicos y las comodidades mínimas. Tommy aseguró a todos, notando cómo el estado de Sarapina se deterioraba. Su piel verde había adquirido un tono grisáceo y luchaba por mantenerse consciente. «¿Cuánto falta para la Antártida?», le preguntó a Webb por el intercomunicador. 6 horas, si nos apresuramos. «Pero Briggs, necesito decirte algo. Ese centro de investigación no es solo un centro médico. También es un laboratorio de armas. Han estado desarrollando armas biológicas dirigidas específicamente a la fisiología alienígena». «¿Estás bromeando? Ojalá lo estuviera. La cura que tu amiga necesita puede estar allí, pero también hay cosas que podrían matar a todos los verdenianos de la galaxia. Entrar allí será como entrar en un campo minado».
Tommy miró a Sarapina, que ahora estaba siendo atendida por sus guardias. Hablaban en su propio idioma, pero la preocupación en sus voces era universal. No tenemos elección, dijo Tommy. Siempre hay una opción, respondió Webb. Pero lo entiendo. Abróchense los cinturones. Despegamos. El transporte despegó suavemente, con sus sistemas de sigilo activados con un leve zumbido. Ascendieron rápidamente y pronto las luces de Nueva Houston quedaron muy abajo. Rousi pegó la cara a la pequeña ventana, viendo cómo el mundo se encogía bajo ellos. Nunca había estado tan alto, dijo en voz baja. ¿Asustada?, preguntó Tommy. No, es precioso. La señora Patterson había sacado algo de punto de su bolso, que parecía inagotable, y estaba tejiendo lo que parecía una bufanda. ¿Sabes?, dijo con tono informal. Harold y yo una vez tuvimos que volar a Moscú en la bodega de un transporte militar. Esto es mucho más agradable. Te lo estás tomando de maravilla, observó Tommy. Querido, cuando has vivido tanto como yo y has visto tanto como yo, ya casi nada te sorprende. Además, esto es lo más emocionante que he tenido desde que falleció Harold. Le habría encantado. Extraterrestres, conspiraciones del gobierno, una carrera contrarreloj, una mezcla de John Lare y Isaac Asimov. A pesar de todo, Tommy se encontró sonriendo. Eres única, señora Patterson. Por favor, querida, llámame Dorothy. Creo que ya pasamos las formalidades. ¿No crees? 2 horas después del vuelo, el estado de Sarapina empeoró drásticamente. Tenía fiebre alta, o lo que fuera el equivalente verdeniano, y había empezado a convulsionar. Zeke se iba que estaban desesperados, probando todo lo que tenían en su botiquín, pero nada funcionaba. Tenemos que hacer algo, dijo Tommy, arrodillándose junto a ella. El virus está diseñado para atacar nuestras vías neuronales, explicó Crix mientras su inglés mejora bajo estrés. Provoca que nuestro sistema inmunológico ataque nuestro propio tejido cerebral. Muy doloroso, muy eficiente. Tiene que haber algo que podamos hacer. Los ojos de Sarapina se abrieron y se enfocaron con dificultad en Tommy. La mejora, susurró. El que te di. Es temporal para los humanos, pero podría ralentizar el virus. ¿Cómo? Tu sangre. La mejora lo cambia temporalmente. Lo hace compatible con el nuestro. Una transfusión podría ganar tiempo. Tommy no lo dudó. Hazlo. El riesgo. Hazlo. Dorvac produjo un dispositivo que parecía una combinación entre un escáner médico y un dispositivo de tortura. El proceso fue sorprendentemente sencillo. El dispositivo extrajo sangre del brazo de Tommy y la procesó a través de una especie de filtro antes de introducirla en el sistema de Sarapina. El efecto fue casi inmediato. Sus convulsiones cesaron y su respiración se volvió menos trabajosa. El tono gris de su piel se desvaneció ligeramente. Está funcionando, dijo Crick sorprendido. La sangre humana confunde al virus y ralentiza su progresión. ¿Cuánto tiempo nos da?, Tommy preguntó, sintiéndose ligeramente mareado por la pérdida de sangre. Quizás otro día, quizás 2. Tendrá que ser suficiente. Desde la cabina, la voz de Webb resonó por el intercomunicador. Tenemos compañía. 2 interceptores militares se acercan rápidamente. Tommy siguió adelante, todavía inestable. En el escáner pudo ver 2 puntos que se acercaban rápidamente. Defensa Terran. Eso parece. Están corriendo a oscuras. Sin señales de identificación. Ese no es el protocolo estándar. ¿Podremos superarlos en esta cosa? No es una posibilidad, pero quizá no tengamos que hacerlo. Webb accionó varios interruptores y el transporte se estremeció ligeramente. Estoy arrojando paja y desplegando señuelos. Podría confundirlos lo suficiente como para que el transporte se sacudiera cuando algo explotó cerca. «Oh no», murmuró Webb. «Están disparando. Briggs, asegúrate de que todos estén seguros. Esto se va a poner difícil». Tommy se tambaleó de regreso a la bodega de carga. Todos,
Abróchense bien los cinturones. Estamos bajo ataque. Apenas había asegurado a Rousi cuando el transporte recibió un impacto directo. Las luces se apagaron y fueron reemplazadas por la luz roja de emergencia. Estaban perdiendo altitud rápidamente. Webb, háblame. Vamos hacia abajo, pero puedo controlarlo. Hay una antigua estación de investigación a unos 80 kilómetros de aquí, abandonada desde hace años. Puedo ponernos allí abajo. Hazlo. Los siguientes minutos fueron los más largos de la vida de Tommy. El transporte se sacudió y se sacudió mientras Webb luchaba por mantenerlo estable. Rousi estaba llorando, Dorothy estaba rezando y los dos guardias verdenianos cantaban algo en su propio idioma. Sarapina afortunadamente estaba inconsciente. Golpearon fuerte pero intactos. El transporte patinó sobre el hielo y la nieve antes de detenerse contra lo que parecía una estructura de hormigón. Por un momento todo quedó en silencio excepto por el sonido del metal al enfriarse. «¿Están todos bien?», Tommy gritó. Se escuchó un coro de afirmaciones temblorosas. Tommy se desabrochó el cinturón y revisó a cada persona. Rousi tenía un pequeño corte en la frente, pero por lo demás estaba bien. Dorothy estaba pálida pero firme. Los videnios resultaron ilesos, pues su durabilidad natural los había protegido. Webb apareció desde la cabina, con sangre corriendo por un corte en su sien. Bueno, eso fue divertido. La buena noticia es que estamos vivos. La mala noticia es que este pájaro no volverá a volar en un futuro próximo. ¿Dónde estamos? A unos 200 m de la instalación. Necesitas estar en medio del desierto antártico en medio de una tormenta de nieve con enemigos probablemente en camino. Bueno, solo otro martes, dijo Tommy. Webb realmente se rió. Dios, extrañé tu optimismo, Briggs. Recogieron rápidamente todos los suministros que pudieron del transporte. La estación de investigación estaba efectivamente abandonada, pero aún tenía energía, probablemente geotérmica dada la ubicación. Al menos proporcionaría refugio. Mientras trasladaban a Sarapina hacia el interior, ella se movió. ¿Qué pasó? Nos derribaron, le dijo Tommy. Estamos a unos 200 metros de la instalación. Su rostro decayó. No llegaré tan lejos. No en estas condiciones. Sí, lo harás. Porque no voy a dejar que mueras bajo mi custodia. Apenas me conoces. Sé suficiente. Intentas evitar una guerra. Intentas salvar vidas. Eso hace que valga la pena salvarte. Observó su rostro un momento. Eres muy extraño para ser humano. Me lo dicen a menudo. Se instalaron en lo que había sido la zona común de la estación. Webb y los guardias venianos establecieron un perímetro mientras Dorothy atendía el corte de Rossi. Tommy se encontró a solas con Sarapina por primera vez desde que todo esto empezó. «Háblame de tu esposa», dijo de repente. Tommy se quedó atónito. «¿Por qué?» «Porque podríamos morir aquí, y me gustaría saber más sobre el hombre que lo arriesga todo por una extraña». Tommy guardó silencio un momento y luego se sentó a su lado. Angela lo era todo. Inteligente, divertida, valiente. De hecho, era xenobióloga. Le fascinaba la posibilidad de vida extraterrestre. Pasó toda su carrera preparándose para el primer contacto. Le habría encantado conocerte. ¿Cómo murió? La plaga marciana. Azotó las colonias hace 3 años. Mató a miles antes de extinguirse. Ella aguantó semanas luchando contra ella, pero él se desvaneció. Lo siento. La cuestión es que murió creyendo que los humanos y los extraterrestres finalmente encontrarían la paz, que aprenderíamos unos de otros, que creceríamos juntos. Se pondría furiosa si supiera que casi dejo de ayudarte. Pero no te marchaste. No. Mi hija tenía razón. Es lo que hacen los héroes. Antes de que Sarapina pudiera responder, la voz de Webb resonó por la estación. Tenemos varios vehículos llegando rápidamente. Tommy agarró su arma y se dirigió a puerta. Pero Sarapina lo agarró del brazo. Espera,
Algo no está bien. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Tenía razón. Con este clima y los sistemas de sigilo de transporte, deberían haber sido invisibles. A menos que Webb, gritó Tommy. Vuelve aquí ahora mismo. Su antiguo comandante apareció en la puerta. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos encontraron? Marcus en una ventisca sin señal de rastreo. La expresión de Webb no cambió, pero algo en sus ojos sí. No sé a qué te refieres. No me mientas. No después de todo. Durante un largo momento, los dos hombres se miraron fijamente. Entonces Webb suspiró y bajó su arma. Me hicieron una oferta que no pude rechazar, dijo en voz baja. Jubilación completa, pensión restaurada y atención médica para mi hija. Tiene la misma plaga que Angela, Briggs. Se está muriendo. Tommy sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nos traicionaste. Yo los traicioné, corrigió Webb, señalando a los verdanianos. Se suponía que tú y tu hija serían rescatados sanos y salvos. Ese era el trato. Hay una cura, dijo Sarapina débilmente. El mismo centro al que vamos. Tienen una cura para la peste. El rostro de Webb palideció. ¿Qué? Es verdad, dijo Tommy. Ayúdanos a llegar allí. Y tu hija vive. Es un trato mejor que lo que te ofrecieron. El sonido de vehículos se acercaba. Webb se quedó paralizado, dividido entre viejas lealtades y la necesidad desesperada. Por favor, dijo Tommy. Me salvaste la vida 4 veces. Déjame salvar a tus hijas. Webb cerró los ojos, y cuando los abrió, el soldado que Tommy recordaba había regresado. De acuerdo, pero lo haremos con inteligencia. Esas que están ahí no son tropas regulares. Son militares privados contratados por la facción guerrera. Si no toman prisioneros, no les daremos la oportunidad. Rápidamente formularon un plan. Era una decisión desesperada, probablemente suicida, pero era todo lo que tenían. Dorothy y Rousi se esconderían con Sarapina en el viejo congelador de la estación. Las paredes gruesas los protegerían del escaneo. Webb y Tommy crearían una distracción mientras Kriegs y Jorvac flanqueaban a los atacantes. Esto es una locura, dijo Webb mientras tomaban posición. Bienvenidos a mi semana, respondió Tommy. Los contratistas militares privados entraron con fuerza y rapidez, esperando blancos fáciles. Recibieron algo completamente distinto. Tommy y Webb abrieron fuego desde las ventanas de la estación. Sus disparos, precisos para conducir a los atacantes a la zona de aniquilación donde aguardaban los guardias venianos. Six y Jorvac se movían como sombras verdes a través de la ventisca, sus armas alienígenas cortando la armadura corporal como si fuera papel. Pero había demasiados atacantes, y seguían avanzando. «Nos están invadiendo», gritó Webb, agachándose mientras las balas destrozaban la ventana sobre él. Fue entonces cuando lo oyeron, un sonido como un trueno, pero rítmico. A través de la ventisca surgieron siluetas, grandes y moviéndose rápido. Por un momento, Tommy pensó que eran más atacantes. Entonces vio el resplandor verde de la tecnología verdeniana. Es Theron. La voz de Kriegs se oyó por encima de los disparos. La nave de la Emperatriz, la nave diplomática verdaniana, descendió a través de la tormenta, con sus armas precisas y devastadoras. En segundos, la fuerza atacante. Dispersos o destruidos. Una rampa descendió y los soldados venianos salieron en masa, asegurando la zona. Tommy corrió de vuelta al congelador, encontrando a Dorothy intentando calmar a Rousi mientras Sarapina apenas estaba consciente. «Tenemos transporte», dijo. «Vamos». Llevaron a Sarapina a la nave, que era diferente a todo lo que Tommy había visto en su interior. Curvas orgánicas, superficies que parecían respirar, luz que provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Un verdeniano que solo podía ser el capitán Theron los recibió. Era mayor que Kriegs e Ivac, con la piel de un verde más intenso y ojos que reflejaban sabiduría y preocupación a partes iguales. «Emperatriz», dijo,
arrodillándose junto a Sarapina, creíamos que estabas muerta. Aún no, logró hacerlo. La cura. Antártida. Te llevaremos allí. Teron lo prometió y luego miró a Tommy. Eres el humano que la salvó. Solo un mecánico que estaba en el lugar equivocado en el momento correcto. No, ahora eres mucho más que eso. Teron se levantó y comenzó a dar órdenes en verdaniano. El barco despegó suavemente en dirección al sur. Espera, dijo Webb, no podemos simplemente volar a las instalaciones. Está protegido por sistemas diseñados para detener naves humanas y venianas conocidas, interrumpió Theon. Se trata de una nave diplomática con blindaje experimental. Seremos invisibles hasta que estemos justo encima de ellos. El vuelo fue breve pero tenso. La condición de Sarapina continuó deteriorándose a pesar del superior equipo médico verdeniano. Tommy se sentó con Rousi, quien manejaba todo con notable serenidad. Papá, ¿ella va a morir? No lo sé, cariño. Espero que no. Yo también. Parece agradable para ser una emperatriz alienígena. La instalación antártica apareció a través de la tormenta como una montaña de metal. Todos los ángulos y armaduras. Como Theron había predicho, pudieron acercarse antes de que comenzaran a sonar las alarmas. Doctora Ulbrook, jadeó Sarapina, debo hablar con la doctora. Sara Ulbrook. Tommy miró a Teren. ¿Puedes comunicarnos con la instalación? Ya está hecho. Una voz de mujer llenó el barco. Profesional pero curioso. Este es el doctor Ulbrook. Está violando aproximadamente 37 tratados internacionales. Explícate. Tommy tomó el dispositivo de comunicación. Doctor, mi nombre es Tommy Briggs. Tengo a bordo a la emperatriz Sarapina Valara. Ella se está muriendo por un arma de arco y dice que puedes ayudarla. Hubo una larga pausa. Señor Briggs, incluso si quisiera ayudar, las instalaciones están cerradas. Los protocolos militares se activaron en el momento en que apareciste en nuestras pantallas. Luego desactívalos. No puedo. Solo alguien con autorización de nivel alfa podría tener esa autorización, interrumpió Webb. Sacó un dispositivo que Tommy nunca había visto antes y lo conectó al sistema de comunicación de la nave. Coronel Marcus Webb. Identificación Alfa 77 Bravo. Anular todos los protocolos de seguridad y conceder acceso médico inmediato. Otra pausa. Coronel Webb. Usted figura como retirado. Ahora me desretiro. Abran las puertas antes de que tengamos un incidente intergaláctico en nuestras manos. Lentamente, las defensas de la instalación se apagaron y se abrió la puerta de un hangar. Ellos guiaron la nave al interior donde fueron recibidos por un equipo médico completo y suficiente seguridad para librar una pequeña guerra. La doctora Sara Ulbrook era una mujer pequeña, de ojos penetrantes y cabello canoso recogido en un moño severo. Ella echó un vistazo a Sarapina y comenzó a darle órdenes. Llévala a la enfermería 3. Necesito un análisis de espectro completo. ¿Y ese es el virus Z? ¿Lo sabes? Tommy preguntó. Ayudé a diseñar la contramedida. No es mi momento de mayor orgullo, pero sí. Ella miró a Tommy con unos ojos que no se perdían nada. Eres el mecánico que empezó todo esto. Culpable. Bien. El universo necesita más mecánicos y menos soldados. Se giró para seguir al equipo médico y luego se detuvo. Puedes esperar en la sala de observación. Esto va a tomar un tiempo. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de la vida de Tommy. Se sentó en la sala de observación con Rousi dormida en su regazo, Dorothy tejiendo a su lado y Webb caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. A través de la ventana, pudieron ver a la doctora Ulbrook y su equipo trabajando en Sarapina utilizando equipos que parecían una fusión de tecnología humana y verdeniana. Está bien, dijo Theron mientras observaba trabajar al médico. Su especie es prometedora. Menos algunos de nosotros, murmuró Webb. Finalmente, el doctor Ulbrook salió con aspecto exhausto pero satisfecho. Ella vivirá. La cura está funcionando,
aunque llevará tiempo recuperarse por completo. Tommy sintió que un peso se levantaba de sus hombros, un peso que no sabía que había estado cargando. Gracias. No me agradezcas todavía tenemos el pequeño asunto de tu irrupción en una instalación clasificada con un jefe de Estado extraterrestre. Las consecuencias políticas de esto van a ser que fue interrumpida por las alarmas. Alarmas diferentes esta vez, más fuertes y urgentes. ¿Y ahora qué? Webb exigió. Un técnico llegó corriendo. Doctor, tenemos una llamada entrante. Varias naves de guerra venianas abandonan el hiperespacio y una flota de defensa terrestre se moviliza para interceptarlas. La guerra, dijo Theon sombríamente. Alguien está usando la presencia de la emperatriz aquí como excusa para iniciar la guerra. Tommy se levantó con cuidado y le pasó a Dorothy Arousi, que aún dormía. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar aquí? 20 minutos, quizás menos. ¿Puede Sarapina viajar? La doctora Ulbrook meneó la cabeza. No por lo menos durante otra hora. Moverla ahora podría matarla. Tommy miró alrededor de la habitación a Webb, quien había sacrificado todo por su hija. En Dorothy, que se había lanzado a la aventura sin dudarlo, en su propia hija, inocente y confiada, en Theron y los guardias verdanianos que habían arriesgado todo por su emperatriz. Entonces aguantamos, dijo. Mantendremos a ambas flotas hablando durante una hora. ¿Cómo? Webb preguntó. Haciendo lo que mejor sé hacer, arreglando las cosas. Tommy se dirigió al centro de comunicaciones de la instalación con el Dr. Ulbrook y Teren pisándole los talones. La pantalla principal mostraba las flotas que se acercaban, docenas de barcos a cada lado. Suficiente potencia de fuego para convertir todo el continente en cristal. Abran un canal a ambas flotas, dijo Tommy. No tienes autoridad, empezó un técnico. Hazlo, ordenó el Dr. Ulbrook. Las pantallas se dividieron y mostraron a dos comandantes militares muy descontentos. Un almirante humano que Tommy reconoció de las transmisiones de noticias y un verdaniano, cuyo elaborado uniforme sugería un alto rango. Este es el almirante Strong de la Fuerza de Defensa Terran. Entregarás la instalación inmediatamente y entregarás a todos los ciudadanos extranjeros. Este es el comandante de guerra Krexar de la Flota Imperial Verdeniana. Liberarás a nuestra emperatriz inmediatamente o enfrentarás las consecuencias. Tommy dio un paso adelante. Señores, mi nombre es Tommy Briggs. No soy nadie importante, solo un mecánico que arregla cosas. Pero ahora mismo estoy entre tú y una guerra que nadie quiere. Hazte a un lado, civil, ladró el almirante Strong. Esto es un asunto militar. No, no lo es. Es un asunto médico. La emperatriz Sarapina está recibiendo tratamiento por un arma de arco. Un arma diseñada por humanos, por cierto, y utilizada por alguien que quiere esta guerra. Alguien de una de sus flotas, caballeros. Esto les hizo reflexionar. Estás mintiendo, dijo Krexar. Pero había incertidumbre en su voz. Pregúntate por qué está aquí, continuó Tommy. Una emperatriz no llega a la Tierra solo para divertirse. Ella estaba en una misión de paz tratando de prevenir exactamente esta situación. Alguien saboteó su nave, la infectó con un virus y ha estado jugando con ambos bandos para conseguir la guerra que quieren. Incluso si eso es cierto, el almirante Strong comenzó. Es cierto, interrumpió la voz de Sarapina. Ella estaba parada en la puerta, sostenida por Six y Horvath, luciendo como la muerte recalentada, pero con acero en su voz. Vine a la Tierra para negociar la paz, para establecer un comercio que beneficiara a ambos pueblos. Y alguien intentó asesinarme por ello. Ella avanzó, cada paso obviamente doloroso. Comandante de guerra Xar, serviste a mi madre fielmente durante 40 ciclos. Almirante Strong, usted perdió un hijo en el levantamiento de los Titán. Ambos conocen el costo de la guerra. No dejes que los conspiradores de ambos lados te manipulen para entrar en un conflicto que nos destruirá a todos. Emperatriz, dijo Xar, suavizándose el tono. ¿Estás viva?
a duras penas, y solo gracias a los humanos que lo arriesgaron todo para salvarme. Un mecánico, un niño, una anciana, un soldado que eligió la conciencia por encima de las órdenes. Si pueden salvar la brecha entre nuestras especies, seguramente nuestras flotas podrán permanecer inactivas durante 1 hora mientras me recupero lo suficiente para viajar. Los dos comandantes se miraron a través de años luz de espacio y siglos de desconfianza. El almirante Webb dio un paso al frente. Coronel Marcus Webb, puedo confirmar todo lo que dicen. Hay elementos en nuestro gobierno que presionan para la guerra. Lo mismo ocurre en su bando. Pero aquí mismo, ahora mismo, tenemos la oportunidad de detenerla. El almirante Strong guardó silencio durante un largo momento. 1 hora. Si la emperatriz no ha abandonado el planeta para entonces, iré. De acuerdo, dijo Prexer. 1 hora. Las pantallas se apagaron y Sarapina se desplomó. Tommy la sujetó antes de que cayera al suelo. Llévenla de vuelta a la enfermería, ordenó la doctora. Ulbrook. Necesito estabilizarla para el viaje. La siguiente hora fue tensa pero productiva. La doctora Ulbrook trabajó en Sarapina mientras su equipo preparaba una unidad médica portátil para el viaje. Webb usó su autorización para acceder a los archivos y encontrar pruebas de la conspiración. Contratistas de defensa en el lado humano, los políticos de las facciones bélicas del lado videniano, todos trabajando juntos para precipitar un conflicto rentable. Esto llega hasta la cima, dijo Webb, mostrándole los datos a Tommy. La gente de ambos gobiernos va a arder por esto. Bien, dijo Tommy. Que se quemen. Rousi se había despertado y estaba sentada con Sarapina, quien estaba consciente pero débil. ¿Te duele?, preguntó Rousi. Un poco, admitió Sarapina. Pero está mejorando. Mi madre estuvo enferma antes de morir. Papá dijo que era valiente. Tú también lo eres. Sarapina sonrió. Gracias, pequeña. Tú también eres bastante valiente. Lo heredé de mi padre. Con 5 minutos de sobra, trasladaron a Sarapina a la nave veniana. La emperatriz estaba estable. La cura estaba funcionando en su organismo. Mientras se preparaban para partir, llamó a Tommy. Te debo una deuda que nunca podré pagar. No me debes nada. Solo mantén la paz. Asegúrate de que esto no vuelva a suceder. Lo haré. Pero hay algo más. Ella le hizo un gesto al doctor Ulbrook. La cura para la plaga que mató a tu esposa. La compartimos con la Tierra. La fórmula completa, el proceso de fabricación, todo. Ninguna otra colonia sufrirá como la tuya. Tommy sintió que se le saltaban las lágrimas. Gracias. ¿Y esto? Le entregó un pequeño dispositivo. Es un comunicador. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, úsalo. Yo no. Tú sí, porque tengo la sensación, Tommy Briggs, de que el universo aún no ha terminado contigo. Mientras la nave verdeniana se preparaba para la partida, todos se reunieron para despedirse. Dorothy abrazó a cada uno de los guardias venianos, haciéndoles prometer que lo visitarían si alguna vez volvían a la Tierra. Webb estrechó la mano de Theron. 2 soldados que se reconocían mutuamente a través de sus líneas de especie. Rousi le dio a Sarapina un dibujo que había hecho. 2 figuras, una verde y otra rosa, tomadas de la mano bajo un cielo estrellado. Para que podamos ser amigos, explicó Rousi. Sí, dijo Sarapina doblando cuidadosamente el dibujo. Podemos ser amigos. La nave despegó, desapareciendo en el cielo antártico. Las flotas, tras tensas negociaciones, se retiraron. La conspiración fue descubierta y se realizaron arrestos en ambos bandos. La guerra que parecía inevitable se evitó, al menos por ahora. 3 semanas después, Tommy estaba de vuelta en su garaje bajo una lanzadera cubierta de fluido hidráulico. Algunas cosas nunca cambiaron, pero otras sí. La cura para la peste se estaba distribuyendo a todas las colonias. La hija de Webb se estaba recuperando y se hablaba de verdaderas negociaciones comerciales entre la Tierra y el Imperio Verdeniano.
Papá, llamó Rousi desde la oficina. Hay alguien aquí que quiere verte. Tommy salió y se encontró con una mujer humana con un traje caro, solo que sus ojos tenían un tono dorado familiar. Sarapina, disfraz holográfico, dijo con una sonrisa. Estoy aquí para las negociaciones comerciales oficiales. Extraoficialmente, quería agradecerle nuevamente y ofrecerle un trabajo. Tengo un trabajo. Ingeniero jefe de la primera estación espacial humana conjunta Banyan. Sería bastante más rentable que arreglar las lanzaderas. Tommy miró el garaje, a su hija haciendo los deberes en la oficina, y la vida sencilla que tanto había luchado por proteger. Lo pensaré, dijo. Sarapina sonrió. Eso es todo lo que pido. El universo está cambiando. Tommy Briggs. Necesitamos gente como tú para ayudarnos a construir puentes. Solo soy un mecánico, no. Eres el mecánico que salvó a una emperatriz y detuvo una guerra. Eso te hace bastante especial. Después de que ella se fue, Tommy regresó a su lanzadera, pero su mente estaba en otra parte. Pensó en Angela, en su sueño de humanos y extraterrestres trabajando juntos. Pensó en Rousi creciendo en un universo que de repente era mucho más grande y complejo. Pensó en puentes que era necesario construir y cosas que era necesario arreglar en una escala que nunca había imaginado. Esa noche, durante la cena, le contó a Rousi sobre la oferta de trabajo. ¿Vas a tomarlo? Ella preguntó. ¿Qué opinas? Creo que mamá querría que lo hicieras. Creo que es lo que hacen los héroes. Tommy miró a su hija, sabia más allá de su edad, valiente más allá de toda medida, y tomó su decisión. Entonces supongo que nos mudaremos a una estación espacial. Rousi sonrió. Fresco. ¿Puede venir la señora Patterson? Voy a preguntar. Pero algo me dice que no se lo perdería por nada del mundo. 6 meses después, Tommy se encontraba en la plataforma de observación de la estación Unity, la primera instalación conjunta humana verdeniana en órbita alrededor de la Tierra. Rousi estaba en la escuela de la estación, aprendiendo junto a niños humanos y verdenianos. Dorothy, que realmente había aprovechado la oportunidad de venir, estaba enseñando al personal de Verdenian cómo jugar al póker, para diversión de todos y ocasionales pérdidas económicas. La puerta sonó y Sarapina entró. Ella parecía más saludable de lo que jamás la había visto. La cura la había restaurado por completo. ¿Cómo está funcionando la estación? Ella preguntó. Como un sueño a veces de pesadilla, mecánicamente complejo, pero un sueño al fin y al cabo. Ella se rió, un sonido que él había aprendido a apreciar durante los meses de trabajo juntos. ¿Te arrepientes de haber dejado tu vida sencilla? Ninguno. Aunque a veces extraño la simplicidad. Entiendo. Ser emperatriz tampoco es exactamente sencillo. Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo la tierra giraba debajo de ellos. A lo lejos, naves humanas y verdanianas se movían en armonía, comerciando, explorando, construyendo algo nuevo juntos. Ya sabes, Sarapina dijo, mis asesores me están presionando para que elija un consorte, alguien que entienda ambos mundos, que pueda ayudar a unir nuestras culturas. Tommy casi se atraganta con el café. Eso es interesante. ¿No? Por supuesto, tendría que ser alguien valiente, alguien que haya demostrado que puede poner a los demás antes que a sí mismo, alguien que sea bueno con los niños, ya que cualquier unión tendría que considerar a las generaciones futuras. Parece que tienes una lista bastante específica. Oh, lo hago. También necesitaría poder arreglar las cosas porque gobernar un imperio implica muchas situaciones rotas. Y tendría que ser alguien que no se impresionara con los títulos o el poder. Alguien que me viera como una persona, no solo como una emperatriz. Tommy se giró para mirarla. Sarapina, no estoy pidiendo una respuesta ahora, dijo rápidamente. Sé que es complicado. Diferentes especies, mundos diferentes, implicaciones políticas que te dejarían mareado. Pero quería que supieras que la opción existe, que hay puentes que vale la pena construir,
por imposibles que parezcan. Antes de que Tommy pudiera responder, la voz de Ross llegó por el intercomunicador. Papá, tienes que ver esto. Los niños de Verden nos están enseñando su juego antigravedad y es increíble. Sarapina sonrió. Ir. Tu hija te necesita. Mientras Tommy se dirigía a la puerta, se detuvo. Por si sirve de algo, si alguien me preguntara sobre esa posición de consorte, hipotéticamente hablando, primero querría asegurarme de que mi hija esté de acuerdo. Por supuesto, hipotéticamente hablando, tendrían que entender que solo soy un mecánico. Yo arreglo cosas, no estoy hecho para la vida de palacio ni para el drama político. Menos mal que la emperatriz en cuestión prefiere arreglar las cosas al drama político ella misma. Tommy sonrió. Entonces, hipotéticamente, podría interesarme una vez que esta estación funcione sin problemas. No hay prisa ahora, tenemos tiempo gracias a ti. Mientras Tommy caminaba por la estación hacia la voz de su hija, pensó en cuánto había cambiado desde aquella noche lluviosa en la que sacó a un extraterrestre de una nave en llamas. Él había deseado una vida sencilla, y en cambio obtuvo algo complejo, desafiante, en ocasiones, aterrador. Pero ver a niños humanos y verdenianos jugar juntos, ver a antiguos enemigos trabajar codo a codo, saber que su hija crecería en un universo de posibilidades en lugar de en una guerra, no cambiaría nada. Bueno, tal vez una cosa. La próxima vez que alguien tuviera un accidente en su patio trasero, seguramente sería él quien llamaría primero. De nuevo, algunas cosas merecían la complicación.